Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal de YouTube llamado Academia Laboral, donde tocamos temas relacionados con la actualidad laboral, actualidad jurisprudencial y temas relacionados con la seguridad social como tal. En el día de hoy no tocaremos ni tema de laboral ni de seguridad social, pero sí tocaremos un tema de actualidad jurídica, actualidad jurisprudencial, y haremos referencia en este video corto, espero que sea corto, acerca de una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde declaró responsable internacionalmente a nuestro querido Estado de Colombia por la violación de derechos humanos. Sí, nuevamente Colombia, otra sentencia en contra de Colombia, declara que violó derechos humanos. Sí, haremos mención a una reciente sentencia donde la víctima fue una mujer y fue víctima de ultrajes y de violaciones de carácter sexual por parte de grupos paramilitares, y por parte, dice la Corte, que hay indicios graves y concretos de que hubo participación por parte del Estado en esos vejámenes sexuales que fueron ocurridos el 25 de mayo como víctimas a la periodista Ginette Bedoya Lima. Así que ese va a ser el nuevo video, así que empecemos a desarrollarlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia, vuelve y reitero, proferida el 26 de agosto del año 2021, encontró el Estado de Colombia responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra, dignidad humana y libertad de expresión en perjuicio de la periodista Ginette Bedoya Lima, como resultado de los hechos lamentablemente ocurridos el 25 de mayo del año 2000, cuando la señora periodista fue interceptada y secuestrada a las puertas de la cárcel La Modelo por grupos paramilitares y sometida a un trato extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones de carácter verbal, físico y sexual. La Corte advirtió que existen serios indicios graves y precisos de la participación del Estado en los referidos hechos ocurridos, reiteramos, lastimosamente el 25 de mayo del año 2020 en contra de la periodista Ginette Bedoya Lima. Asimismo, se declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de la debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos lamentablemente ocurridos el 25 de mayo del año 2000, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable. Por otro lado, el mismo Tribunal Internacional declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos a la integridad personal, honra, dignidad humana, libertad de expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió antes y después de los hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000, para finalmente el tribunal decir que como hubo violación al derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la señora madre de la periodista Bedoya Lima, la señora Luz Nelly Lima. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, que fueron 5 medidas de reparación, las cuales fueron las siguientes. La primera es la de continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la periodista el 25 de mayo del año 2000, así como los
actos de amenazas que ha sufrido hasta la fecha del día de hoy. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pone una tarea a nuestra querida Fiscalía General de la Nación, la misma fiscalía que muchas veces es criticada por dejar vencer los términos. La misma fiscalía debe de adelantar todas las investigaciones y llamar al proceso penal a todas las personas, tanto del Estado, independientemente de donde sean. Los medios de comunicación dicen que fueron militares, entonces tienen que llamarlos para que asuman la responsabilidad y las consecuencias de los hechos lamentablemente ocurridos el 25 de mayo del 2000 a esta periodista Ginette Bedoya Lima. La segunda medida de reparación que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la de garantizar la difusión del programa transmedia No es hora de callar, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos. Es decir, como la Corte Interamericana dice sistema de medios públicos, no pretendamos, no queramos, ni siquiera pensemos, más bien no va a ocurrir que lo van a pasar por Caracol y RCN, que son medios privados. Así que ese programa de No es hora de callar, que lo creó la periodista de la cual fue objeto los vejámenes sexuales lastimosamente, y en la cual gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos obtuvo por lo pronto una reparación, una justicia, se hizo justicia en el caso de ella. Ese programa que creó en el 2010 se transmitirá por el canal institucional y por Señal Colombia. Es lo que yo creo, me puedo estar equivocando. Yo no creo que los medios privados como Caracol y RCN transmitan el programa de No es hora de callar de la periodista Ginette Bedoya. Si lo hacen, fabuloso, pero yo no creo que lo transmitan, y que eso va a ser eso lo va a transmitir por Señal Colombia y por el canal institucional y por la Radio Nacional. La tercera medida que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 26 de agosto del año 2021 y notificada recientemente, la de crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contra las mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores. En cuanto a esto hay que decir algo, en cuanto al tema de la perspectiva de género o enfoque de género, la Corte Constitucional viene diciendo eso desde hace rato, que todas las sentencias deben tener enfoque de género, y recientemente lo expuso también la Sala Penal de la Corte Suprema, donde también dijo que deben tener en cuenta el enfoque de género al momento de dictar una sentencia, y ese enfoque de género no solamente se hace referencia a las mujeres, sino también al hombre, a los niños, niñas y adolescentes. Tiene que haber un enfoque de género, una perspectiva de género en todas las sentencias. Entonces hay que capacitarlos, no solamente a los que administran justicia o a los que administrarán justicia más adelante de una perspectiva de género, sino a los funcionarios públicos, que haya un enfoque de género en todas las actuaciones administrativas antes de que llegue un caso a la rama judicial por medio de una demanda. También esos funcionarios que tramitan las reclamaciones administrativas, el procedimiento administrativo que habla el CEPAC en la parte primera, tiene que haber un enfoque de género para evitar cuestiones como la que estamos viendo actualmente a través de la sentencia que dictó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó como otra medida de reparación
crear un centro estatal de memoria donde se dignifique a todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo como tal, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas. Ojo, un centro estatal de memoria. Ojalá. Vivimos en Colombia, donde echa la ley, echa la trampa. Ojalá que este centro de memoria, los corruptos no lo tomen para robar al país en procura de dignificar a la mujer objeto de violencia sexual, porque con ese argumento lo van a tomar, pero será para robar. Ojalá que no se roben el dinero para que se va a utilizar para crear ese centro de memoria histórica para las mujeres objeto de violencia sexual. Y no solamente va a ser para las mujeres periodistas, sino para todas las mujeres en general. Ojalá no haya manos de corrupción en la creación de ese centro de memoria histórica. Pero vivo en Colombia y todo tengo que ser realista. Ojalá que no, pero lastimosamente va a haber manos de corrupción ahí. Ojalá que sea como dijo un cierto presidente hace años, en sus justas proporciones, aunque la corrupción en ningún caso es justa y razonable. Nada, ninguna corrupción tiene que haber, pero ojalá este centro de memoria histórica no se utilice para más corrupción como tal. La quinta medida de reparación que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la de diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en el género contra mujeres periodistas. De esos datos supongo que va a ser fácil porque tiene que haber muchas investigaciones por casos de violencia sexual en la Procuraduría, en la Fiscalía, así que supongo que esa base de datos se creará rápidamente. Sí, hay también los casos que hay en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa JEP que ha sido criticada por un montón de gente. Entonces, esa recopilación de datos va a ser supongo que va a ser un poco más rápida, porque hay muchos casos que han sido ya dateados y todo se tiene que cumplir con base en la ley 1580 del año 2012, que es la ley de habeas data personal. La quinta medida de reparación que dispuso la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos fue la de crear un fondo destinado a financiar programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que se encuentren sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión. Y por último, obviamente, será de pagar lo que la sexta reparación era de pagar lo que la Corte señaló en la sentencia, pero eso lo haremos más adelante porque en también se señala creación de un fondo. Eso lo van a coger para decir en el presupuesto general en el presupuesto de la nación, para decir un porcentaje del presupuesto irá a financiar estos programas. Se pagará con el sistema general de regalías, con el sistema general de participaciones, con un porcentaje de la seguridad social, un porcentaje de esto, y ahí se creará el fondo. Ojalá, vuelvo y reitero, ojalá esto no se tome para más corrupción. Ojalá que las manos corruptas no metan mano en la creación de ese fondo. Y ojalá la señora Ginette Bedoya Lima esté pendiente de que no se meta corrupción
en la creación de ese fondo. Ojalá, ojalá, pero lastimosamente vivimos en Colombia, donde echa la ley, echa la trampa. Y por último, la última medida de reparación que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 26 de agosto del año 2021 fue la de pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas. Es decir, leyendo la sentencia del 26 de agosto del 2021 notificada recientemente y que ya aparece publicada en la página de internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte dispuso pagar a favor de la periodista cerca de $90.000. Sí, escucharon bien, $90.000. Eso al cambio da cerca de 340 millones de pesos cerrado. Teniendo en cuenta el valor del dólar actualmente está en 3.700 pesos. Entonces, si hace la multiplicación de 90.000 por 3.766 pesos, dará lugar redondeado 340 millones de pesos. Gracias a nuestro querido Estado, esa platica de dónde saldrá, de los bolsillos de cada uno de los colombianos. Todos le pagaremos a Ginette Bedoya esa reparación, y no estoy diciendo que no la merezca, sino que gracias a que el Estado colombiano nunca se responsabilizó de la violencia sexual de lo cual fue ella una víctima, ahora todos los colombianos debemos pagarle ese dinero a ella a modo de indemnización, y ese dinerito va a salir de otra reforma tributaria, va a salir del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías y de todos los impuestos que nos cobran mensualmente y diariamente a través del IVA y de todo lo que pagamos. De nuestro bolsillo saldrá esa indemnización gracias a que nuestro querido Estado de Colombia viola los derechos fundamentales, y tras que los viola no los reconoce, y cuando los reconoce ya es demasiado tarde. Entonces toca cancelar una indemnización como tal. Así que desde esta tribuna nos solidarizamos con Ginette Bedoya por los vejámenes que fue ultrajada hace más de 20 años por parte de grupos paramilitares, por militares. Así que esperamos que todas aquellas personas que le hayan ocasionado esto a ella paguen y sean encarcelados, y que ese dinero, bueno, saldrá de todos los bolsillos de los colombianos. Pero bueno, es una indemnización que se merece por todos los agravios que ha sufrido durante los últimos 20 años, diciendo que era puro cuento, de que era mentira, de que ese cuento se lo inventó para engañar al Estado, para sacarle plata al Estado. Y bueno, ya vemos que no era ningún cuento, no era ninguna mentira, y que en sí en realidad fue objeto de violación sexual por grupos paramilitares y por grupos militares, y que lastimosamente el Estado, a través de los bolsillos de todos los colombianos, de los 45 o 50 millones de colombianos, pagarán a la señora Bedoya cerca de 350 millones de pesos. Ojalá que no se demore tanto el pago y el Estado colombiano cumpla, así como lo ha dicho el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la gira de medios que ha tenido, donde ha expresado que si es posible le pedirá perdón innumerables ocasiones, las veces que ella quiera, a Ginette Bedoya. Pero así como tiene intención de pedir perdón, ojalá también tenga el interés y tenga la misma disposición para cancelar los cerca de 350 millones de pesos que la Corte Interamericana ordenó pagarle a Ginette Bedoya, sin tener en cuenta los $15.000 por concepto de costas que también la Corte ordenó en la referida sentencia. Así que hasta aquí dejamos este video resumido de las casi 100 hojas que tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde declaró internacionalmente responsable a nuestro querido Estado de Colombia por la violación de los derechos humanos. Así que cualquier cosita
háganla, cualquier comentario o crítica, hagan en la caja de comentarios donde saldrá publicado este video. Así que nos vemos y hasta la próxima.